Bien, lo que nosotros llamamos el diagrama de cuerpo libre. Confeccionar un diagrama de cuerpo libre, realizar un diagrama de cuerpo libre, consiste en, como ustedes ven ahí, dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sistema previamente elegido, lo que también se denomina aislado imaginariamente. Es decir, nos vamos a concentrar en ese cuerpo o conjunto de cuerpos para ver, para visualizar, eh, para visualizar el entorno, ¿no? Todo el entorno que actúa sobre ese cuerpo o sistema que nos llama la atención. Las acciones de los agentes externos sobre este cuerpo o sistema que elegimos, ¿correcto? Lo vamos a representar justamente con las flechitas que nosotros simplemente denominamos fuerzas. Ahora, el diagrama de cuerpo libre es totalmente independiente del estado de movimiento en el cual se encuentran los cuerpos. Es decir, los cuerpos pueden estar en reposo o moviéndose y pueden estar moviéndose con aceleración o sin aceleración, pero igual, como interactúan con otros cuerpos, de acuerdo a la tercera ley de Newton, entonces, lógicamente, pues tendrán un diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos nosotros las fuerzas más comunes que aparecen en un diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá el peso, o también llamada fuerza de gravedad, que es, como ya sabemos, una consecuencia de la atracción que ejerce la Tierra o cualquier otro planeta sobre nosotros. Em, Cuando nosotros nos encontramos muy cerca a la superficie de la Tierra, esta fuerza puede dibujarse de una manera bastante sencilla. Simplemente será vertical y orientada hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soltamos un cuerpo en las inmediaciones de la superficie de la Tierra, vemos que cae en esa dirección. Por lo tanto, para nosotros, el peso tendrá esa dirección y además permanecerá constante, aun cuando venga descendiendo de una cierta altura. ¿Cómo se calcula el peso? Simplemente multiplicamos la masa del cuerpo expresada en kilogramos por la aceleración de la gravedad que tomaremos con el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. La fuerza de tensión aparece en las cuerdas o cables. Ojo, hay cuerdas o cables. La normal aparece cuando los cuerpos se encuentran apoyados en una superficie lisa. Entonces, cada vez que nosotros veamos un cuerpo apoyado en una cierta superficie, ya sea, por ejemplo, el piso, la pared, un plano inclinado o el techo, aparecerá la normal. Si hubiera resortes presentes en el sistema, aparecerán las fuerzas elásticas debido a la deformación del resorte. Recuerda que el resorte puede estar comprimido o estirado. Y bueno, en el caso de que la superficie sea rugosa y los cuerpos tengan una tendencia a deslizar o deslicen, aparecerá la llamada fuerza de rozamiento. Acá tenemos algunos ejemplitos. Ahí tenemos, por ejemplo, una pelotita que está sujetada por dos cuerdas. La primera fuerza que se dibuja es el peso. Como verán, siempre vertical y para abajo. Luego vamos a tener las tensiones en las cuerdas. Las tensiones siempre se dibujan sobre la cuerda saliendo del cuerpo. Para ser más claro, se dibujan orientadas hacia donde se encuentran la cuerda respecto al cuerpo. Es la pelotita. Esta cuerda horizontal, como verán, se encuentra a la derecha, ¿no? A la derecha del cuerpo. Apuntará hacia la derecha. Esta cuerdita inclinada está en el lado izquierdo, está hacia la izquierda e inclinada respecto a la pelotita. Ahí también. Como esta cuerda está a la derecha, apunta hacia la derecha. Y esta está orientada hacia arriba, pero orientada hacia la izquierda. Ya está. Como no hay contacto en ninguna superficie, no hay norma. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros un nudito donde se concentran tres cables, se anudan tres cables y bueno, tenemos un bloque suspendido. Se acostumbra a trabajar por partes. Primero el diagrama del bloque, su peso, y como vemos hay una cuerda que lo sostiene que está arriba del bloque, tensión hacia arriba. En el nudo convergen tres cables, por lo tanto, aparecerán flechitas saliendo del nudo. Observa, una, dos, tres, ya están.
Y ya tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque y del nudo. Se acostumbra a hacer ese análisis en estos tipos de ejercicios. Esta pelotita se encuentra apoyada en los planos inclinados, entonces recibirán fuerzas por parte de esos planos. Se llaman la normal. Veamos, primero el peso, vertical y para abajo. Noten el peso cómo actúa básicamente en el centro geométrico del cuerpo. Y es que las fuerzas de gravedad tienen eso. Estarán actuando siempre en el llamado centro de gravedad, que por lo general es el centro geométrico de los cuerpos. Luego aparecen las normales. Observen cómo actúan apuntando hacia el cuerpo perpendicularmente a la superficie de apoyo. Dos apoyos, dos normales. Habrá tantas normales como apoyos existan. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el diagrama de cuerpo libre nos indica también cuántas fuerzas están actuando sobre el cuerpo. En la primera tiene 3, en el nudo tienes 3, en el bloque son 2, en esta pelotita tenemos acá son 3. Veamos acá. Esta pelotita se encuentra apoyada en la pared izquierda, en el piso y en el plano inclinado. Primero el peso, vertical y para abajo. Luego tenemos la normal en la pared, perpendicular a la pared, señalando hacia la pelota. Luego tenemos la normal en el plano inclinado, apuntando hacia la pelota, perpendicular al plano inclinado. Y luego la normal en el piso, perpendicular al piso y apuntando hacia la pelota. Vemos que en este caso hay 4 fuerzas, ya que el diagrama de cuerpo libre me muestra eso. Muy bien, ahí tenemos una idea de lo que es el diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Los problemitas, ¿correcto? Los problemitas. El tema de hoy, vamos a ver lo siguiente. Ahí está. Empezamos con la estática, en una primera parte. Cuando hablamos de estática, jovencitos, hablamos de un estado, una parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, se encarga de estudiar, perdón, el equilibrio de los cuerpos, estrictamente el equilibrio. Pero nosotros tenemos una idea del equilibrio, ¿no? Cuerpos que están quietecitos. Bueno, pues es algo más general. El equilibrio es un estado en el cual un cuerpo no presenta aceleración. Acá está. La aceleración del cuerpo debe ser nula, ¿no? La aceleración del cuerpo debe ser nula. Esto significa que el cuerpo puede estar en una de dos situaciones. O estar en reposo totalmente, o estar moviéndose pero con velocidad constante. En ambos casos no habrá aceleración. Si está en reposo, como el caso del semáforo, le llamaremos equilibrio estático. Si está viajando con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, entonces lo llamaremos equilibrio cinético. Bueno, ahora, como ya sabemos qué cosas son las fuerzas, entonces vamos a asociar el concepto de equilibrio con el concepto de fuerza. Bueno, si nosotros tenemos un cuerpo en equilibrio, ¿correcto? Las fuerzas deben satisfacer una condición, una de las dos que existen. La suma de fuerza debe ser cero. Con esta condición, nosotros aseguramos el llamado equilibrio de traslación. ¿Qué significa eso? Significa que el cuerpo se va a encontrar en reposo o viajando con velocidad constante. Así que si cuando a mí me dicen que un cuerpo está en reposo, va a estar en equilibrio. Si está viajando con velocidad constante, estará en equilibrio. Entonces, mira, si yo tengo fuerzas de tal manera que son paralelas entre sí, podemos establecer el siguiente criterio. Pueda que las fuerzas estén solo en la vertical, entonces la sumatoria de fuerzas verticales debe ser cero. Pueda que haya solo fuerzas horizontales, la sumatoria de fuerzas horizontales deben ser cero. Pero recuerda que las fuerzas son vectores. Y si, por ejemplo, trabajamos con fuerzas horizontales, como vectores, las fuerzas a la derecha las podemos considerar positivas y a la izquierda negativas. Igualmente, si tengo fuerzas verticales, las que apuntan hacia arriba las podemos considerar positivas y las que apuntan hacia abajo negativas. Ese es el caso que vamos a analizar el día de hoy. Si, por ejemplo, actuaran en diferentes direcciones y fueran tres, la suma de fuerza cero la podemos interpretar como la formación de un polígono cerrado. Recuerden la parte de vectores. Como la suma debe ser cero, estas fuerzas en el DCL deben formar un triángulo cerrado.
Ahora, este triángulo puede ser un triángulo rectángulo, puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo equilátero. Conclusión, la geometría me ayudaría a resolver el problema. Pero nosotros vamos a trabajar principalmente con situaciones más sencillas. Vamos a tener un cuerpo afectado por fuerzas horizontales. Entonces diremos que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha será igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda en magnitud. Pero también pueden haber fuerzas verticales. La sumatoria de fuerzas verticales debe ser cero. Significa que la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba será igual a la sumatoria de la magnitud de la fuerza que apunta para abajo. Como consecuencia de ello, la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Y ahí tenemos un pequeño resumen de lo que estamos viendo. Veamos algunas aplicaciones. Vamos a entender mejor esta situación. Ahí está. En este problema nos dicen que se muestra en la figura el DCL. O sea, ya nos dan el DCL. Tenemos este conjunto de fuerzas, ya está hecho. Y dice, de un bloque, determine el valor de F para que dicho bloque se encuentre en equilibrio. Ajá. Si nos dicen que se encuentre en equilibrio, significa que las fuerzas satisfacen la condición que acabamos de ver. Como lógicamente estamos hablando de fuerzas horizontales, entonces diremos que la sumatoria de fuerzas que apuntan a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda, en magnitud. Entonces, a ver, las fuerzas que apuntan hacia la derecha son 3F y 24. Y voy a igualarlo a la sumatoria de fuerzas en magnitud que apuntan hacia la izquierda. La única es 5F. Y como verás, se presenta una ecuación, 24. El 3F pasa a restar y nos queda 2F. Despejando F, F saldría 12 newton. Mira qué sencillo. De esta manera, hemos encontrado el valor de la fuerza F mediante la condición que nos dice el problema. ¿Qué nos está diciendo el problema? Que se encuentra en equilibrio. Y si se encuentra en equilibrio, se cumple esto que está acá. En este caso tenemos fuerzas horizontales. Mire el siguiente. Se muestra en la figura el DCL. Ya me dan el DCL. O sea, significa que ya tengo las fuerzas. Ya tengo dibujadas las fuerzas. De un bloque determine el valor de F para que dicho bloque se encuentre en equilibrio. Muy bien. Como son fuerzas verticales, entonces decimos la sumatoria de fuerzas en magnitud que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo, en magnitud. Debido al equilibrio, aplicamos la condición. Entonces, a ver, nos fijamos en nuestro gráfico. Para arriba tenemos 8F y no hay más. Para abajo, que apunten para abajo, tenemos 72 y también tenemos 5F, se suman. Ahí está. Y ya se forma un sistema de ecuaciones, una ecuación simple. El 5F pasa a restar y tendríamos que 3F ser igual a 72. Y con esto despejamos F. Mira qué sencillo. En este caso, entonces, tendríamos 72 entre 3, lo cual nos da 24 newton. Ah, sencillo como usted también. Pero esta vez ya me están dando el diagrama de cuerpo libre. Mira acá también. Se muestra el diagrama de cuerpo libre de un juguete en estado de reposo. Ajá. Reposo implica equilibrio. Mira que los problemas anteriores me dijeron equilibrio. Y si es así, significa que este bloquecito puede estar quieto o subiendo, bajando con velocidad constante. Igualmente, acá me dicen que está en equilibrio, significa que este bloquecito puede estar viajando a la derecha o a la izquierda con velocidad constante o estar quietecito.
Acá me especifican que está en reposo, este es un auto detenido. Pero mira, tenemos, ojo, tenemos en este caso fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Pero a mí me están pidiendo F y me doy cuenta de que F como incógnita es horizontal. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con las fuerzas horizontales ya que ahí se encuentra mi incógnita. Entonces digo así, la sumatoria de fuerzas horizontales hacia la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas horizontales hacia la izquierda. Las magnitudes. Bien, ¿qué tenemos? En la vertical no me conviene porque mi incógnita no se encuentra ahí. Si hubiera una incógnita en la vertical, utilizo la condición para la vertical. Bueno, tenemos hacia la derecha 90, también tenemos hacia la derecha 2F. Hacia la izquierda tenemos F más 6F. Y estamos haciéndolo de vectores. Bien, acá tenemos entonces que 90 más 2F resulta ser igual a 7F. Entonces, tenemos que 90 sería igual
Jovencitos, disculpen, disculpen. Pasa que acá, bien, vamos a continuar. Mm, Bien, por favor, confírmeme. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, profesor. Confírmeme, por favor. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Ok, muy amable, gracias. Bien, entonces, acá tenemos que 90 es igual a 5F y por lo tanto ya podemos calcular la magnitud de F debido al equilibrio. Tenemos entonces acá 18 newton, la magnitud de la fuerza. Repito que la vertical no la usamos, pero que se cumple. La suma de fuerzas acá también es cero. Veamos el siguiente. Acá nos dicen encontrar F y T, o sea, la magnitud de F más la magnitud de T, donde F es esta fuerza y T se entiende que es la tensión en el cable. El cuerpo tiene una masa de 6 kilogramos y se encuentra en equilibrio. Muy bien. Pero acá el diagrama de cuerpo libre no está confeccionado. Mucho cuidado, no está confeccionado. Y recordemos que obviamente las condiciones son para las fuerzas y las fuerzas las tenemos que mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer primero es el diagrama de cuerpo. En los ejercicios anteriores, la situación era diferente porque ya estaba hecho el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ya estaba hecho el DCM. Acá lo tenemos que confeccionar. Entonces, primero hacemos lo anterior. La primera fuerza que se dibuja es el peso. En este caso sería, recuerden, vertical y hacia abajo. Entonces tenemos acá el peso. Luego tenemos la tensión en el cable. Recordemos que va sobre el cable y apuntando hacia donde está el cable. En este caso el cable está hacia arriba. Acá tenemos el peso. Observen que no está apoyado en ninguna superficie, no hay normal, no hay resorte, no habrá fuerza elástica. Entonces aparte está la fuerza F y está la fuerza de D. Colocamos el dato, nos dicen que la masa viene a ser 6 kilogramos. Bueno, recordemos cómo se calcula el peso. Dijimos que el peso, que la fuerza de gravedad, se calcula multiplicando el producto de la masa por la gravedad. Si es así, la masa expresada en kilogramos es 6, pero vemos que la gravedad es 10. En este caso estamos hablando de un peso de 60 newtons. Entonces colocamos acá 60 newtons. Ya está. Ahora nos pasamos al equilibrio. Acá dice bien claro, equilibrio. Entonces, como tenemos fuerzas horizontales y debo encontrar F, entonces digo así, sumatoria de fuerzas hacia la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha tengo F y hacia la izquierda tengo 10. Y listo, ya está resuelto el problema. Tenemos verticales. La sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Entonces, hacia arriba tengo la fuerza que es la tensión y hacia abajo tengo la fuerza que es 60, con lo que ya tengo los dos. Directo. Entonces, nos están pidiendo F más T, es decir, sumar estas magnitudes. Tendríamos 10 más 60. Por lo tanto, la respuesta sería 70. Ojo que me están pidiendo solamente sumar las magnitudes. Nuevamente, la condición de equilibrio. Ahí está. De ahí las ecuaciones que estamos usando. Veamos el siguiente. Acá tenemos también, mira, un bloque de 430 newton de peso. Dice, si la fuerza vertical F tiene un valor de 520 newtons, nos piden determinar el módulo de la reacción en el techo. Bueno,
Yo debo mostrar primero las fuerzas. De hecho, no están todas. Está la fuerza que me indica que la presiona sobre el techo, pero no están todas. Entonces, primero hago el DC. La primera fuerza ya saben que es el peso, vertical y hacia abajo. Vemos que está apoyado en el techo. Aparece la fuerza llamada normal. La normal es una fuerza perpendicular al techo, ya saben, apuntando hacia el cuerpo. En este caso, como el cuerpo está por debajo del techo, apunta hacia abajo. Y acá tenemos la normal. Y este es el peso. Pero el peso ya me lo están dando. El peso me dicen que es de 430 newton. Ya está. También me están dando la magnitud de la fuerza. Esta magnitud de fuerza es 520. Y esta viene a ser la normal, que la vamos a llamar N. Bueno, debido al equilibrio, como las fuerzas son verticales, entonces la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Así de sencillo. Ya está. Para arriba, ¿qué tenemos? La fuerza de 520. Para abajo, ¿qué tenemos? La normal. Y tenemos también el peso. Y ya podemos calcular la normal. Simplemente 430 pasa a restar. Tendríamos 520 menos 430. Y nos da una fuerza de 90 newton. Listo. Ahora, lógicamente, si ustedes se dan cuenta, el problema no me dice que está ni siquiera en reposo, ni tampoco está en equilibrio. Pero visualmente vemos que ese bloque no se mueve. O sea, hay problemas donde no nos van a decir la condición en la que se encuentra el cuerpo, pero a simple vista vemos que no se va a mover. Lo único que está haciendo es aplastarse sobre el techo. Entonces, consideramos que está en equilibrio, está en reposo y por lo tanto la suma de fuerzas debe ser cero. Veamos el siguiente. Acá también, por ejemplo, hallar el valor de la reacción en la pared y el peso lo hizo al aplicar la fuerza sobre la esfera indicada. Esta pelotita, por ejemplo, la estamos empujando hacia la derecha y vemos que por efecto de la pared no se va a mover, tampoco va a caer porque se encuentra justamente el piso. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Primero el DCL. Entonces, vamos a mostrar las fuerzas que están actuando. Entonces, lo que hacemos es primero el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita. ¿Qué tenemos primero? Ya saben ustedes, su peso, que me lo están dando en el gráfico. Entonces, por acá tenemos el peso vertical y para abajo. Luego tenemos la normal, que en este caso está en el piso, mira, hay un contacto en el piso, perpendicular al piso, y también está apoyado en la pared. Por lo tanto, hay una fuerza normal en la pared. Ya está, perpendicular a la pared. Pero recuerden que las fuerzas normales apuntan hacia el cuerpo. Ahí está. Y este es el peso vertical y para abajo. Muy bien, entonces vamos a colocar los datos. Tenemos una fuerza de 42 newton en el peso. Y como tenemos dos normales, podemos llamar acá normal 1 y normal 2. Ya está. Entonces nos piden justamente el valor de la reacción en la pared y en el piso. Entonces, debido a que no se está moviendo, vemos claramente que no se mueve. O sea, no me dicen que está en equilibrio, pero sabemos por el gráfico que está en reposo. Entonces decimos así, sumatoria de fuerzas horizontales debe ser igual a la sumatoria de fuerzas verticales. O perdón, sumatoria de fuerzas a la derecha debe ser eso igual a la sumatoria de fuerzas a la izquierda, trabajando en el eje. Entonces tenemos que la fuerza a la derecha es 24 y la fuerza hacia la izquierda es N2. Ya tengo la normal en la pared. Luego tenemos que la sumatoria
de fuerzas verticales. Las que apuntan para arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Hacia arriba tenemos N2. Y hacia abajo tenemos el peso que es 42. Entonces con esto ya tenemos que N2 sería igual a 42 newtons. Y ya tenemos las dos normales que nos están pidiendo. Bien, jovencitos, esperemos pues que estas clases hayan contribuido a que, como les digo, ustedes hayan aprendido un poquito más y se hayan divertido con nosotros. Esperamos que sigan confiando en nosotros y que en el desarrollo del curso del año sigamos trabajando para poder obviamente contribuir con ustedes en el avance de sus conocimientos. Este curso es muy bonito y lo pueden aprovechar bastante. Muchas gracias por la confianza y ya nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, muchachitos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Listo, nos vemos. Hasta luego.